Tapiaique es el nombre de la estancia que vamos a recorrer hoy. Está situado en la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Desde las casas, los patios, las ventanas del casco, se pueden ver las Torres del Paine sobresaliendo del inmenso macizo andino chileno. Ante tan grandioso panorama, se pierden de vista las vacas, los caballos, las ovejas, pero están ahí, perdidos en el paisaje, mimetizados con los campos color puma. Mauricio Brown adquiere estas tierras a principios de siglo y todavía pertenecen a su descendencia. La tranquera por donde se ingresa a la estancia Tapiaique mira hacia la cordillera de los Andes. Las altas cumbres, los hielos continentales, los picos de nieves eternas que delimitan los territorios de Argentina y Chile pintan un horizonte de montañas azules como telón de fondo de un inmenso panorama estanciero. La tranquera se abre a la encrucijada que forma la Ruta Nacional 40 con la Provincial 7, estratégica ubicación donde también se instaló un destacamento policial, un obrador vial y un despacho de combustibles. Solo falta una hostería, pero el viajero queda avisado por un cartelito en el camino que está pasando por la estancia Tapiaique, donde puede entrar y encontrarse con una posada confortable, calentita y bien provista. La interminable Ruta 40, que atraviesa todo el país de norte a sur, con un rumbo paralelo a la cordillera andina, otorga un poco de vida a la conmovedora soledad de la geografía patagónica. Su trazado corre de estancia en estancia, uniendo caseríos con poca gente, y boliches aislados que ofrecen la única cama y comida en cientos de kilómetros a la redonda. Con esta perspectiva, no todos los viajeros se animaban a largarse por este camino con más ripio que asfalto, temerosos de la soledad y la falta de estaciones de servicios. Pero en la actualidad, las estancias abiertas al turismo aseguran una cadena de paradores donde descansar, comer bien y pasar la noche en camas limpias y cuartos tibios. A este servicio que ofrecen las estancias se agrega por añadidura la cordialidad de los anfitriones, que generalmente son los mismos dueños, los que hacen sentir al visitante en su propia casa y como esperados amigos. Nada más que porque así es el espíritu hospitalario del habitante patagónico. Tapiaique integra este circuito de estancias turísticas desde 1995, bajo la supervisión de sus propietarios, Victoria Brown y Enrique Biel Temperley. Tapiaique es un establecimiento pionero en la región donde se sitúa, un lugar muy al sur, en los faldeos de la cordillera de los Andes. Fue fundada a principios de siglo por 3 inmigrantes europeos que vivían en Punta Arenas, Chile, la más antigua y más importante de las ciudades de la Patagonia Austral. Este puerto, abierto en 1849, tuvo su auge y caída antes y después de la abertura del Canal de Panamá en 1914, cuando los barcos que navegaban hacia el Pacífico dejaron de pasar por el Estrecho de Magallanes. Al ser esta por mucho tiempo un área de frontera, atraía por igual a los aventureros como a los inmigrantes deseosos de establecerse y progresar. Así fue como continuamente llegaban barcos de todo el mundo
trayendo hombres dispuestos a probar suerte. Alemanes, ingleses, yugoslavos, españoles, franceses y tantas otras nacionalidades se quedaron en las costas del Estrecho de Magallanes, poblaron la ciudad de Punta Arenas y las tierras fiscales a ambos lados de la cordillera andina. Los 3 inmigrantes que formaron esta estancia eran alemanes: Rodolfo Stubenrauch, Ernesto von Heinz y Mauricio Braun. Von Heinz se instaló en Tapiaique y se dedicó a la construcción del casco y los puestos, es decir, puso en marcha el establecimiento. Poco tiempo después, uno de los socios, Rodolfo Stubenrauch, vendió sus acciones a Mauricio Braun. En 1914, Ernesto von Heinz tomó la misma resolución, vendió su parte a Braun y partió para Alemania a pelear por su país durante la Primera Guerra Mundial. Años después, al finalizar la guerra, Mauricio Braun fue a Alemania, buscó a su ex socio y amigo y lo convenció de que volviera a Tapiaique como administrador. Von Heinz volvió a la Argentina y vivió el resto de su vida en esta estancia. Mauricio Braun, famoso pionero de la Patagonia, había llegado a América siendo todavía niño. Sus padres eran inmigrantes procedentes de Alemania que se habían instalado en Punta Arenas, en la provincia chilena de Magallanes, allá por 1874. Siendo adolescente, Mauricio Braun se empleó como escribiente en un negocio local, iniciando una carrera comercial que lo llevaría, a través de una larga y fructífera vida, a ser un reconocido financista, fundador de muchas empresas comerciales y agropecuarias en Chile y las provincias de Chubut y Santa Cruz en Argentina. Formó su hogar con Josefina Menéndez Betty, con quien tuvo 10 hijos. El País de las Estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Desde Oberá, Misiones, llegan las nuevas tecnologías para que los productores forestales de la región se pongan al día. Tecnificando el agro, los jueves a las 23:30 por Canal Rural. Que las inclemencias climáticas no te encuentren desprevenido. Anticipate con elrural.com. Informes de nuestros climatólogos y mapas extendidos de lluvias y temperaturas para cada región. Elrural.com, la web de Canal Rural. Seguimos compartiendo El País de las Estancias. Las actuales propietarias de Tapiaique son nietas de Mauricio Braun y de Josefina Menéndez Betty. Por lo tanto, son bisnietas de José Menéndez, el más famoso de los estancieros de la Patagonia Austral. Un personaje que no puede dejar de ser recordado en una crónica de estancias santacruceñas, donde muchos de sus descendientes trabajan el campo y honran su memoria. José Menéndez era un español que llegó al Río de la Plata en 1866 a los 20 años. Se casó con la uruguaya María Betty y se estableció en Punta Arenas con un comercio de artículos navales. A partir de 1876, época de su llegada al sur de Chile, este sería en adelante su centro de operaciones. Al comercio naval
José Menéndez agregó el almacén de ramos generales y muy pronto se inició en la ganadería. Como el lanar parecía el único animal capaz de aclimatarse a la zona, en 1878 compró 500 ovejas en las Islas Malvinas, las primeras que llegaron al Estrecho de Magallanes, y fundaron la base de la ganadería ovina de la región. Así comenzó su carrera de estanciero, con esas primeras ovejas, pasando los inviernos inaugurales en un establecimiento cerca de Punta Arenas. Después formó otras estancias chilenas y extendió sus dominios a Tierra del Fuego, donde llegó en 1896. Allí fundó las legendarias estancias a las que llamó Primera Argentina y Segunda Argentina, después conocidas como la José Menéndez y la María Betty, respectivamente. Amasó una de las fortunas más grandes de su época y formó una familia de muchos hijos que heredaron sus bienes y continuaron su obra. José Menéndez pasó los últimos años de su vida en Buenos Aires, donde murió en 1918 a los 73 años. El casco de la estancia Tapi Aique se levantó en los primeros años del siglo, bajo la dirección de Ernesto von Heinz, uno de los fundadores y mayordomo por muchos años. La mayoría de los materiales de construcción, como las herramientas, fueron traídas de Alemania. Por ejemplo, una máquina de prensar lana, que aún está en uso, importada de Frankfurt. El caserío está dispuesto como en un pueblo. Una calle larga, amplia, conduce desde el camino hasta el fondo. A los lados se alinean las construcciones separadas entre sí y dispuestas funcionalmente para diversos usos. Como en todas las estancias patagónicas, el casco está formado por un conjunto de casas y galpones, corrales y paravientos, moteados por algunos árboles que proponen unas pinceladas verdes entre los ocres del paisaje. Los cascos de las estancias pioneras se levantaron así para satisfacer sus propias necesidades. El gran problema era la distancia, la falta de comunicaciones y caminos. El peor enemigo eran los rigores del invierno y el viento constante. Cuando se formaron estos cascos, había mucho personal, pues eran los años del auge del lanar en la Patagonia. Por eso se levantaban variadas construcciones habitacionales y de trabajo. Hay todavía un gran salón preparado como almacén para atender a la alimentación de mucha gente durante el largo tiempo, sobre todo en el aislamiento del invierno. La caballeriza se abre a un corral para que la gente pueda ensillar adentro y evitar que el viento le dificulte la maniobra de poner el recado. También se destaca la herrería, la leñera, la cocina y el comedor del personal, la matera y lugares para tantas otras actividades domésticas. Y por supuesto, el gran galpón de Esquila, el volumen más importante del casco de estancia patagónico.
les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Patagonia, Argentina. Datos del tiempo para el lunes. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Elrural.com, siempre a tu servicio. Publicar avisos destacados en la web y en la tele ahora está al alcance de tu mano en elrural.com. Desde tu smartphone, descarga la app de avisos rurales. Elegí tu paquete, publicá y empezá a atender el teléfono. Llega más rápido a tus objetivos con elrural.com. Seguimos compartiendo el país de las estancias. El viejo palomar, en Tapiaique, tuvo su importancia, ya que a falta de comunicaciones rápidas entre la administración y los puestos, se recurría a las palomas mensajeras. La tecnología ha cambiado mucho la dinámica rural, pues simultáneamente con la mejora de los caminos y el uso de la radio, hoy se cuenta con vehículos fuertes que andan en todo terreno y desde los cuales se intercomunican telefónicamente con todos los puestos del establecimiento. Tapiaique tiene una superficie de 60.000 hectáreas, con una capacidad de 32.000 ovejas corriedal y 1.200 vacunos. Acá funciona una cabaña de las razas bovinas Hereford y Paul Hereford, que realiza su remate anunciado el día 13 de diciembre de cada año. La enorme extensión tiene forma cuadrada y está dividida en potreros de 10.000 hectáreas cada uno. Los nombres de los puestos son Manantiales, Vizcacha, Barro Blanco, Paloma y Cerro Negro. El paisaje que ofrecen las áreas pastoriles es montañoso, de aspecto árido y vacío. Sin embargo, sus pastos duros y amarillos son el alimento de miles de ovejas que se pierden de vista en la descomunal geografía de la estancia. Parecería que los hombres aún no han descubierto estas soledades y que aún sería posible ver pastar una familia de dinosaurios. A medida que avanzamos, subimos y bajamos por caminos de piedras sueltas, bandadas de ñandúes se disparan al ver el automóvil, mientras águilas o cóndores sobrevuelan la escena, inquietos ante presencias extrañas. Esta posesión está cruzada por el río Vizcacha, cuyos meandros vivorean en un amplio terreno en la base de las sierras. Hay buenas truchas, hay belleza en el paisaje y hay humedad para mejorar las pasturas. La escasez de agua es uno de los problemas de estas estancias. Las cañerías para sacar agua para molinos y bebidas van a 60 u 80 metros de profundidad. Los inviernos son largos y muy crudos. La temperatura suele llegar a los 30 grados bajo cero. En esta estación, la peonada sale a trabajar solo cuando las condiciones lo permiten. La actividad con los animales empieza en primavera, cuando nacen los corderos. Durante el verano se hace la esquila de ojos, los baños sanitarios, la señalada, la echada de carneros y lo más importante, que es la gran esquila, cuando todos los lanares del establecimiento pasan por las tijeras de los esquiladores. Este fue siempre el gran acontecimiento de la estancia patagónica, el momento cumbre del año, cuando se van apilando los fardos de lana y se evalúan los beneficios. Lamentablemente, la baja cotización de la lana desalienta al productor, que ve que esa abundancia y riqueza que sale del galpón de esquila vale muy poco en el mercado internacional. Por eso, 60.000 hectáreas parece mucha tierra,
y se les saca mucha lana, pero después de años de baja rentabilidad, no son pocos los productores que cierran la tranquera con candado y se van a buscar nuevos horizontes. Otros son vendedores, y los que se quedan abren sus posesiones al turismo con la esperanza de salir adelante. En la sección residencial hay 2 viviendas importantes. La vieja casa de madera, típicamente patagónica, que durante muchos años ocupó el mayordomo, hoy está destinada a los dueños, mientras que la que fuera la casa patronal fue reciclada como posada de campo. Esta funciona entre los meses de noviembre a abril y ofrece cuartos muy confortables y excelente cocina. El viajero puede quedarse todo el tiempo que quiera, o comer, pernoctar y seguir su camino. Quien elija quedarse puede dedicarse a descansar, observar la vida cotidiana en una estancia santacruceña, pescar truchas en el río Vizcacha o cazar abutardas, consideradas plagas, entre abril y mayo. Además, se hacen las excursiones a los parques nacionales de la región. Las dueñas de Tapi Aike son las hermanas Victoria, Patricia, Olga, Laura, Carmen y Josefina Brown. Cuando desapareció su abuelo Mauricio Brown, dejó 10 hijos y muchas estancias en la provincia de Santa Cruz. Entre sus numerosos nietos, algunos vendieron sus heredades y otros, como las hermanas Brown, siguen queriendo y manteniendo el patrimonio a la espera de mejores tiempos para los estancieros de la región. Nos vamos de Tapi Aike, donde la naturaleza es tan dura, donde el paisaje es tan vasto, donde las casas se aprietan en el casco de la estancia como queriendo defenderse de la soledad, del inmenso espacio. La semana que viene nos encontramos en otra estancia. Hasta entonces. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88.